a very easy way to have some calm. Is there anyone that still needs a seat or is not comfortable where they are? Good. Welcome. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer la primera parte en forma bilingüe. Yo voy a hablar en castellano y voy a traducirla a mí misma en inglés. The first part, we're going to do it in a bilingual form. I'm going to speak in English and I'm going to translate myself into Spanish. And I'm Caroline, and I'm so glad to have everyone here. Yo soy Caroline y estoy súper feliz que tengo a todos y todas aquí. Y la primera cosa que debo hacer es testear el micrófono. No sé si se escucha bien. Un poquito más alto. Un poquito más alto, vale, está bien. So the first thing I'm going to do is test the microphone, if it's okay or not. You can give me some feedback. I heard I can speak a bit louder, I can do that. It's okay. It's okay. Voy a introducir, muy bien, otro señal de mano que es así, con dos manos, y significa que estás de acuerdo o algo te gusta, entonces en vez de hacer aplauso vamos a hacer así, con dos manos. So there's a second hand signal, Sally is doing it. It means that you are approving of something, you like something, so whenever something is good, that's what you do. So maybe throughout the day we're going to collect those signals. It's a very special day. Es un día muy especial. Estoy aquí junto con dos otras personas con las cuales vamos a hacer la moderación. So I have here next to me two other persons, and together with the three of us, we're going to do the moderation. So my name is Caroline, and I'm from the North Sea. Soy Caroline y soy del Mar del Norte. Aquí es. Hola, buenos días, good morning. I'm Merche from Ecologistas en Acción, Mar Menor, and I'm going to help Caroline and Pietro. And just in case not to forget, solo para no olvidarnos, de las personas que hablen aquí, la traducción la hará Sally, que amablemente ella es súper bilingüe. Y si os pedimos, for the translation from English to Spanish or the opposite, it's going to be Sally. And we ask you please to be patient somehow, because it will not all the time be super immediate. Os pedimos un poquito de paciencia, no os preocupéis, que siempre va a ser traducido, y además recalcar que esta es una primera sesión, pero vamos a tener ocasión en estos 2 días muy intensos de estar juntos y intercambiar impresiones. This is going to be the first session, but after this we're going to have 2 days of intense cooperation, so don't worry if there's something that nothing should stay inside you without coming out. Okay, thank you. Now I introduce Pietro, sorry. Pedro, está bien. Pedro. No pasa nada. Bueno, hola, yo soy Pietro. Hola. Y vivo en la laguna de Venecia, que de alguna manera es la hermana más turística del Mar Menor. I'm Pietro, and I live in the lagoon of Venice, that in some way is the more touristic sister of the Mar Menor. And I'm very happy to be here, estoy muy feliz de estar aquí. Yo trabajo con una fundación que se llama TVA 21, que junta con la invasión de North Sea, de alguna manera empezó ese proyecto de la Confluencia de las Aguas. I work for Art and Ecology Foundation, TBH1 Academy, that somehow, together with the people of the Mar Menor and the Embassy of the North Sea, started this project. ¿Otras cosas? Creo que nada. Por ahora, hoy voy a facilitar un poquito todos los 3 días y vamos a introducir el programa y todo. ¿Sí? La carte di Mar Menor. Is it possible to have a song with Mar Menor to welcome us? La pregunta es si es posible tener una canción del Mar Menor para dar una bienvenida a todos y todas. So the question is, can there be a song from the Mar Menor to
to welcome us all. Who wants to start this singing? Vamos a hacerlo como ayer, que tú dices las primeras letras y todo el mundo repite. So we're gonna... La letra de la canción necesito. La letra. La canción la vamos a hacer tanto ahora, va a servir también como un pequeño ensayo, porque en la travesía que hagamos mañana en el barco también aprovecharemos para hacerla nuevamente. Y el domingo, cuando hagamos el performance, saldrá también la canción. ¿Alguien me deja la letra? Ah, venga. ¿La tienes? La letra. Entre dos horizontes. ¿Haremos? No lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer así. Está ensayado, perdón. Vamos a hacerlo por partes. Teresa, como voy a decir que ahora no tenemos tiempo para hacer el ensayo. Sí, simplemente ahora, una vez, La canción entera. Ah, de bienvenida. Sí. Dejarme con la letra Con el micrófono. Pero cuando vayamos haciéndola, haremos párrafos muy pequeñitos que cantaremos nosotros, pararemos y a continuación las aguas europeas volverán a repetir el mismo párrafo de la canción. So there will be another time that we're going to do the exercise of really learning the song. Right now we only listen to it as a welcoming gesture. Llovía, era verano, yo descubría el amor. Entre dos horizontes dormía el Mar Menor. Guardo en la guantera la puerta de sol de la perdiguera. Sobre tus playas de arenas yo habría caminar. Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas tierras. En tu orilla despertar, en casa somos sol y sal. Yo crecí mirando al mar, somos sol y sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz. Sé que estoy en deuda, que he roto medios de pureza, que algunos días, aunque cuesta respirar, marineros y griegos, científicos y consejeros, el presente es nuestro. Hay un futuro que salvar. Hoy vengo a ponerte letra a tu melodía. Te regalo mis días hasta verte renacer. En calma somos sol y sal. Yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz. Tus olas me acarician, sopla leveche a mi favor. Con un caldero en la mesa, brindaremos en tu honor. Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quede
So what is so special this day is that we have here together people that are doing something that is extremely special these days, which is working on being a good guardian of water bodies, rivers, seas, lagoons. Lo que es tan especial hoy. Yo pido a todos que apaguen sus celulares. Por favor, silenciar los móviles. Lo que es tan especial aquí es que estamos juntados aquí con personas que están haciendo algo que es muy especial hoy en día, que es trabajar, experimentar cómo ser un buen guardián para los aguas, los ríos, los lagunes y los mares. Y estoy muy agradecida que todos y todas han venido desde tan lejos para llegar aquí al Mar Menor, también para honrar y celebrar lo que es tan especial que el Mar Menor ha sido una persona legal hace un año ya. And I'm very grateful that everyone has traveled from so far to come here to this place, the Mar Menor, that has become so special, its own legal personality, since 1 year exactly, and that we're celebrating that today. So, yes. And I'm really looking forward to learning from every one of you the experiences that you've had in talking with your water body, listening to your water body, and finding ways how in this modern world to represent the water body and bring it into the public life again in a way that is respectful of the relationship between humans and non-humans. And estoy muy ansiosa de poder aprender de todas y todos que están aquí, de las experiencias que han tenido, los desafíos que han tenido en experimentar cómo empezar otra vez a hablar con el agua, escuchar al agua y meter al agua en un centro del espacio público, ahora, hoy día, en un mundo que es tan moderno. And yeah, we will have 3 days to do that. Tenemos 3 días para hacer todo esto, aprender, escuchar, experimentar juntos. 3 days in which we can listen to each other, work together, experiment together. Where today is the day that we will have 3 very special moments here in the circle. Hoy en día vamos a tener 3 momentos muy especiales aquí en el círculo aquí, que son, digamos, los momentos colectivos. So that those are going to be the collective moments. One is going to be a ceremony where we invite every water that has come here to speak. El primer momento va a ser una ceremonia en lo cual vamos a invitar a los aguas que están presentes aquí a presentarse, a hablar. Y vamos a escuchar cómo habla el agua. Because we are human beings sitting here, but we're also water sitting here. So the question in the ceremony is going to be, some of you have brought something that may represent the water. We're going to listen to what that says, how that water is speaking through a little object that you may have brought. Entonces vamos a escuchar cómo habla el objeto que algunos han traído para aquí, cómo habla ese objeto, la voz del agua. After that, we're going to learn more about what we've called the diplomatic suitcase. Después de la ceremonia, vamos a aprender más sobre lo que ahora llamamos la valija diplomática, que será una obra de arte, de hecho, una obra de arte que vamos a hacer juntos, crear juntos, una creación colectiva de las aguas europeas. The diplomatic suitcase will be an artwork, collective creation that we all make together with the European waters. Y al final, hoy, habrá el tercer momento colectivo, que será un momento en el cual vamos a cosechar qué nos ha dado hoy. The third collective moment will be a moment here in the circle again at the end of the day, where we're going to listen
to what today may have brought you. Los momentos colectivos van a ser pocos, preciosos, y vamos a pedir que se da como en un silencio sagrado. The collective moments, we don't have that many of them, and as we don't have that many of them, we're going to ask you to be in those collective moments with what I call the sacred silence, which means that what is said is going to be the essence of what needs to be said. And el silencio sagrado significa que lo que se dice va a ser la esencia de lo que se tiene que decir aquí. And apart from the collective moments, there's going to be a lot of free space. There's going to be breaks, and we will have working groups, which I'll explain in a bit. Aparte de los momentos colectivos, vamos a tener mucho espacio libre. Vamos a tener pausas, comidas, cena juntos, y también vamos a tener un espacio en el cual vamos a tener trabajos, grupos de trabajo. Y eso voy a explicar en un momento. So the working groups. The working groups really is the opportunity to get into a dialogue with anyone or everyone that is here. And we ask you to already start thinking about maybe you want to propose a working group. You want to lead a working group. You want to say, well, this is something I really want to talk about. And we will have 2 hours after the lunch today, from 3 to 5, to sit together in smaller groups. And the methodology that we will use for those working groups is that it's really fitting with how the whole Confluencia was organized. It's going to be self-organized. Entonces, los grupos de trabajo lo vamos a tener después de la comida, las 3 hasta las 5, y va a ser según una metodología que realmente facilita el auto-organizarse. Y como toda la Confluencia ha sido auto-organizada, con todos los que están aquí, lo vamos a seguir también en los grupos de trabajo. Entonces, invitamos a todos y todas que están aquí, ya pueden pensar en qué tema quieres hablar con la gente que está aquí. Quizás qué actividad quieres hacer con la gente que está aquí. Y cualquier cosa que te guste, puedes proponer. Vamos a poner ahí en la pared algunos papeles blancos. Ahí puedes poner tu nombre, tu tema y el idioma que hablas. Y ahí otra gente van a tener, ¿cómo se llama? Post-its. ¿Cómo se llama? Post-its. Vale. Y hay, entonces, por ejemplo, hay una persona, digamos León, a él le gustaría hablar sobre la contaminación de los aguas. Entonces, otra persona, por ejemplo, Elena, también quiere hablar sobre esto. Entonces ella va a poner su nombre en el post-it al lado del nombre de León. Entonces, después de la comida podemos ver cuántas personas se han apuntado para el grupo de trabajo de León. Y vamos a decir, entonces León va ahí en la segunda plataforma ahí. Entonces ahí vamos a dividirnos. Y traducción. The working groups. To really facilitate the self-organized process, everyone here is invited to think of something that you want to talk about. It can be a topic, it can be an activity, it can be anything from as basic as a sharing circle about something, or as concrete as to say, I want to talk about bringing a petition to the Brussels Parliament. And it's all up to you. And we will put some white papers in the back of the wall over there. You can put your name. For example, Leon can put his name and then the topic he wants to talk about. For example, contamination of the aguas, of the waters. And then anyone that wants to join Leon can put on a post-it their name. And then at some point we can see, okay, Leon has his name and, I don't know, 5 people, 10 people that want to join him. And that's how we're going to divide into the working groups. Ahora yo necesito mirar a mis notas qué iba a decir. Por mientras, voy a dar el micrófono a Pietro, porque él tiene 2 otros temas para arrasar. Bueno, creo que olvidaste la parte de cosecha.
porque después de los grupos de trabajo vamos a hablar todas juntas sobre lo que pasó en ese brainstorming, ¿cómo se dice? ¿Saben? Brainstorming. Bueno, entiendo. Tormenta de ideas, o mucho mejor. Y nada, y a ver qué temas salieron y qué podemos hacer con esos. So after the working group, we will have a harvest moment in which we will discuss all together what happened, what we said in the past 2 hours, and to see if we can create patterns and get ideas for how to develop our work as well, or not. Let's see. It would be a surprise. Va a ser una sorpresa, Teresa. Mañana para la gente que ha viajado por aquí desde toda Europa, vamos a hacer un recorrido alrededor de Mar Menor en barco y en bici, facilitado por Pedro, y vamos a descubrir mucho de ese ecosistema que, como es muy inspirador para nosotras, que sea el primero en Europa a ganar los derechos de la naturaleza y la personalidad jurídica. So tomorrow, for the people who are here from all of Europe, we will have a tour around the Mar Menor that will be by boat, but especially by bicycle. And Pedro will guide us through it. He's a member of Ecologistas en Acción, a professor at the University of Murcia. He will lead us. Right? We will say more about the bikes as soon as we have a moment in between us. The bike can be... Pedro, do you want to say something about it? ¿Quieres decir algo sobre mañana? El programa más específico. Vamos a hacerlo. We will say more about the clear program of tomorrow a little bit later. Y el domingo vamos a tener un momento muy especial, como será un ritual. So on the Sunday we will have a very special moment because we will have a ritual of sisterhood making. Because as we brought our waters here from all of our ecosystems in Europe, we will mix them together and create a moment of sisterhood that will last through the next years. And in this day we will have many things. In the morning we will have a walk led by the Natural Contract Lab. That will be a water walk to connect with the surrounding and to create a more embodied kind of knowledge. El domingo vamos a hacer un ritual de hermanamiento en la cual vamos a mezclar todas las aguas que todos hemos traído desde nuestros ecosistemas y vamos a mezclarlas en las aguas del Mar Menor para crear una conexión entre estos 16 cuerpos de agua, ¿no sé? 12. Bueno. 12 cuerpos de agua que enviaron a sus aguas por aquí para crear una conexión de verdad continental. Por la mañana vamos a tener un paseo por el agua con Natural Contract Lab, que es un colectivo europeo que trabaja sobre muchos cuerpos de agua. Y después vamos a tener las hermanas de ríos, The River Sisters, who will lead, que van a conducir un taller de pintura y un performance juntas con Teresa y con toda la gente del Mar Menor. Va a ser un momento de ritual, creo que hermoso. And after that, at 12, we will have a moment of, we will have the ritual, and we will have also a workshop and a performance led by the River Sisters, Cecilia and Anna, together with Teresa and together with the people, the very broad local network of activists that I want to thank for being here. Y muchas gracias a todos los activistas y toda la gente del Mar Menor que está aquí. Está de verdad muy bonito ver a tanta gente y tanto interés en nuestra iniciativa. ¿Y qué más queda, María? Las bicicletas y el video. Verdad. Creo que ya se han dado cuenta que tenemos muchos videos pasando por aquí. Estamos en directa intercontinental. No, hoy vamos a tener unas hojas
para permitir a los videomakers de utilizar las imágenes. So we have some sheets for permission to the videomakers, since we have so many around, to have the permission to use the images. And we will circulate them now. Aquí están. Entonces, si queremos enviarlos alrededor, eso será bueno. And the bicycles, when do we pick them up? Ellos mismos los pueden ir faltando. Aquí está Pedro, para las bicicletas. For the bicycles. Bueno, para las bicicletas mañana saldremos de aquí de los Alcáceres, de la pescadería a las 9 en punto. Las bicicletas para los que vienen de Europa estarán aquí en el ayuntamiento y se recogerán a las 8 de la mañana. Y ahora tengo que terminar de concretar con el concejal, pero bueno, que en principio a las 8 nos abren aquí para coger las bicicletas aquí y luego ir da tiempo de sobra para ir. So for the internationals, tomorrow we will have this bicycle tour, and we meet here at 8 to take the bicycles. So no need to keep the bicycles with us tonight. Tomorrow here at 8 they open specifically for us to get the bicycles. So 8:30, please come here, and at 9 we leave. Okay? Una pregunta, dime. Would it be possible to know how many waters are here, how many countries are there here? It's exactly what we're going to do right now, so thank you for that. Si sería posible saber de qué aguas estamos hablando. Gracias por la pregunta, porque justo ahora vamos a hacer una redonda corta, en la cual todos van a decir su nombre, el cuerpo de agua que representa y una palabra que describe cómo tú estás aquí ahora. Puede ser muy exitosa, muy casada, puede ser cualquier cosa. Y como no vamos a traducir esto, les pedimos que van a juntar la palabra con un movimiento o algo en la cara que demuestra lo que estás diciendo. Entonces, si yo digo, yo soy Caroline del Mar Menor y estoy cansada, voy a decir así. Y ahí vamos a hacer la ronda. So, right now we're going to do a round of very brief introductions where we ask all of you if you want to share your name, the body of water that you're representing here, and one word that describes how you're sitting here. And how you're sitting here, it can be that you're very excited, it can be that you're tired, and we're not going to translate what you say, so we ask you that you kind of demonstrate what you say in words also with a movement or some gesture or some facial expression. And this is going to be the first, let's say, also exercise. What we're going to do here with the waters is experimenting in listening and listening to other types of languages. So we're going to use all our senses, and we're also going to do that with each other. So, ahora, como no vamos a traducir las palabras que dicen todos, será como la primera forma de experimentar con cómo podemos escuchar el uno al otro sin tener idioma, sino usar otras sensaciones y formas de comunicarnos. Ya, entonces lo vamos a hacer rápidamente y yo voy a empezar. Entonces ya lo dije, ¿eh? Yo soy Caroline, Mar del Norte, y estoy muy cansada. ¿Por qué eran todos del Mar Menor? Ellos van a decir también. Para saber Que se levanten de pie. Sí. Vale. So, a very nice suggestion. The moment that I say North Sea, we ask everyone from the North Sea to briefly stand up and then sit down again. It's going to be even more interactive. Entonces, la propuesta que me gusta mucho, entonces cuando uno dice el cuerpo del agua a lo que tú también perteneces, te pones brevemente de pie y ahí te sientes otra vez. Del Mar Menor vamos a ver mucho movimiento aquí.
Somebody just put their hand up rather than standing up and down. You do what you want. That's what I'm thinking, because we could have spent the whole morning otherwise. Okay, vamos. Yo soy Merche y vengo por el Mar Menor y diría que la palabra es historia feliz. Mar Menor. Presente. Yo soy Pedro, también del Mar Menor, y yo hoy estoy aquí ilusionado. Yo me llamo Ramón, estoy aquí por el Mar Menor y me siento triste e cocido. Soy Eulalia, también vengo por el Mar Menor. Mi palabra sería solastalgia, que significa tristeza por haber perdido el ambiente, el ecosistema, debido a la toxicidad. Gracias. Good morning, I'm Sally. I'm kind of here for the Mar Menor, but I feel more associated with the North Sea, to be honest. And my word is desperation, and my action is desperation. Hasta María. Perdona, a castellano por esta palabra. Y si no, que nos traducimos esta parte. María, ¿cuál era la Rami María? Pero aquí, Cotofanga, Luis, Agua, Tenakwe, Te Agua, Go, A, jag representerar Klarälven i Sverige. Thank you. Tenakwe. Kiaka Tanata! Por favor, ¿puedo decir una sugerencia que sea muy corto, que responda a las preguntas que tú has dicho, porque si no, no entendemos. Gracias. Sí. Lea. Hola a todos, soy Lea de Confluencia, representa la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza. Vivo al lado del mar Mediterráneo, en Agua, en el sur de Francia, y hoy me siento muy admirativa de todo vuestro trabajo por este evento. Muchas gracias. Hola. Samantha, represento la Alianza de las Aguas en Europa y en el mundo también. Una alianza global y me siento muy feliz de estar todos acá conectados y el hermanamiento de aguas. Gracias. Hola, soy Juana y yo vengo en representación junto con mis compañeros del Mar Menor y el hermanamiento de aguas, es muy interesante. Estoy así, shocked, impresionada por ver esta movida. Sí. Buenos días, soy Marisol, también del Mar Menor. Y yo mi sentimiento es muy emocionada, triste por lo que han dicho ellos, pero muy emocionada de ver tantísimas personas de tantos países aquí. Muy emocionada. Hola, mi nombre es Julia y lo que siento, vengo del Mar Menor, lo que siento es mucho amor, mucho amor. Hola, soy León, vengo del Mar del Norte y soy muy curioso. Very curious. Bueno, soy Anastasio, vengo también por el Mar Menor y mi palabra es esperanza. Hola, soy Pencho, soy del Mar el Menor que dicen. Y lo que digo es desidia por parte de la administración. Gracias.
Yo soy Christian, I'm from Holland. I represent the North Sea. And I feel super exciting and amazed to be here. Hola, hello, I'm Jacob from Berlin, and I represent the Spree, and I feel a lot of love and very grateful, and I'm really excited, so looking forward to this weekend with you. Can you pass it to Lucia? So we stick in the outer circle and then we go to the inner circle. Buenos días, yo soy Lucía, no hablo muy bien español, hablo portugués. Vengo de Portugal y colaboro con 3 cuerpos de agua, Zena, Río, Encuentro y Rona. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. Morning, I'm Misha and I'm representing Venice Group together with Pietro here, and I'm both curious and I'm also restless for this event. So now we go to the inner circle and we start with Johanna. Soy Juani Johanna del Mar Menor y mi palabra es salud para el agua, salud para la humanidad. Heal water or Thank you for finally doing a movement that really is expressive. We need that. Yes, I can see. Hello, I'm Marina. I'm here with Mariana to represent the Moroccan ambassadors. Well, my word would be said motivation, and I'm really excited to be with all of you today. It's really, and I'm grateful for Mariana's invitation to be here. And yeah, motivation is what it's my word. Montenegro. I'm sorry. My name is Mariana. We're representing Movacha and Tara from Montenegro. And how I feel very grateful. This is my symbol. Hi, I'm Diane. I'm here from Venice, and I'm feeling caring and excited. Hi, my name is Niels, and currently I'm not representing the water body, but I'm helping the ambassadors in North Sea for documentating, and also a researcher, and I'm excited to be here and to explore how all you guys are trying to push the legal personality of your water body. Zdravo, ja sam Aleksandra iz Srbije, predstavljam Drinu i veoma sam srećna što sam ovdje s vama. Hello, my name is Alexandra, I'm from Serbia, representing the river Drina, and I'm very happy to be here with all of you. Thank you. Hi, I'm Zoe. I'm also from Serbia, but representing whole of the Mediterranean without declaration, but also as of recently a very polluted small river pack from eastern Serbia. I have to say I'm very tired, but I'm also extremely hopeful to see you all here and knowing about Mar Menor, so thanks. Hola, soy Carmen. Estoy en el Mar Menor, vivimos en el Mar Menor y entonces por eso estamos aquí. Y mi palabra sería, ante tanta ruina como hemos llegado a alcanzar, sería expectación, estar expectativo en lo que pasa. Buenos días, yo soy Begoña, vivo en el Mar Menor y mi palabra es esperanza en la juventud que nos acompaña. Hopeful, for so much room. Soy María José Campillo del Mar Menor, la
y mi palabra es amistad cívica, amistad de toda la ciudadanía. Hi, my name's Jamie. I'm from the rivers Taff and Wye. I live between England, Inglaterra, Gales, Wales, and Irlanda, Ireland, and I feel very open. Europeas, maar the North Sea, the Noordzee, and my word is listening. We're river sisters. Represent the Vistula River. Siostry rzeki przybywajcie, wsparcie i swą siłę dajcie, bo oni tam chcą narzucić, naturalny bieg zawrócić. We fight to save natural huge river, which is treasure of polyglots, because now our government want to build the huge dam. Yeah, and we feel today like rising water. Hola, soy María Carmen, he representado al Mar Menor en Madrid y también ahora mismo represento a toda la gente de Latinoamérica y a la red mundial del agua. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero traer el espíritu, o sea, mi frase sería el espíritu del mundo de las aguas. Hola, soy Tomás, vivo en el campo de Cartagena, estoy por el Mar Menor y a la vez mi gran preocupación es todos los acuíferos y manantiales que rodean al Mar Menor y que son los grandes implicados en esta destrucción. Mi sensación es una gran expectativa ante toda esta reunión. Hola, soy Estefanía, estoy por el Mar Menor, vivo en San Pedro y me siento expectante y me siento muy esperanzada con esta reunión. Me llamo Ángeles, vivo en Pamplona, me siento adoptada por el Mar Menor y toda la gente que me acompaña y lo que siento es vergüenza por el maltrato que recibe el Mar Menor por parte de la política de esta comunidad. Hola, soy Teresa, soy del Mar Menor, reivindico esperanza, porque aquí hay mucho dolor debido a la nostalgia que sentimos por lo que está sucediendo. Pero a la vez siento esperanza con la unión del planeta. Habéis abierto las puertas para que puedan suceder cosas maravillosas para defender las aguas del mundo. Hola, soy Ana, vivo en Los Alcázares, estoy por el Mar Menor. Mi palabra es esperanza e ilusión por esta reunión, que salga algo positivo para las aguas de todo el mundo. Hola, soy Carmen del Mar Menor y mi palabra es positividad y empatía. Ciao, sono Pietro, vivo a Venezia. De aquí no he entendido de dónde era. Maori. Sí. Y también Suecia. Suecia. Es que no lo veo. Un bolillo que se llama Clarel. In Svezia. Ciao, sono Pietro, vivo a Venezia, nella laguna e mi sento parte di una famiglia. So thank you all. Patada vida. Pero bueno, no hablado. Por eso. El gorro, por favor. Hombre, que tenga que escuchar.
Me llamo David, soy investigador profundamente interesado en los temas de defensa del agua y defensa de la tierra contra modelos agroextractivistas. Pero no has dicho de qué mar. No has dicho qué mar eres. ¿Qué representa? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo estoy aquí porque soy de Cartagena y estoy implicado en la defensa del Mar Menor entre dos conflictos. Ahora vengo directamente hace 2 días de un conflicto en México, en Viricuta, también en agroextractivismo. Ya corto, pero me han preguntado y estoy en eso. Me siento muy bien, me siento muy esperanzado por todo este tema de hermanamiento que me parece fundamental, la mezcla de aguas y las luchas desde los significados del cariño hacia los territorios, no solo en planes económicos. Muy bien, genial, gracias. So thank you all for having presented yourself and the water that you belong to. Now is the time that we're going to start with the ceremony. Ahora es el momento en el cual empezamos con la ceremonia. Y la ceremonia será que invitamos a todos los aguas presentes que se presentan, los aguas mismas. Y entonces lo pueden hacer con el objeto que han traído para aquí. So the ceremony is that we invite now, after we have heard all the human voices, that now the waters present themselves. So we ask you, or the object that you brought, to speak, and let us hear the voice of the water. This is where Sally will be translating, and everyone will have, I don't know, maybe let's say 3 minutes. And Pietro will be having his clock, and when you're starting to get over time, he will do this hand signal. Entonces ahora vamos a tener cada persona como 3 minutos, más o menos. Sally va a traducir, entonces también necesitamos calcular con el tiempo de la traducción. Y Pietro va a tener su reloj para medir, entonces cuando son 3 minutos, él te va a hacer un señal así. La catalana no tiene nada que decir. La catalana también se puede introducir. Sí, es un punto bueno, yo voy a pasar por los videógrafos para que también se introducen. Gracias. Sí. Entonces, eso es. La ceremonia va a empezar con Teresa Conesa. Como estamos aquí en el Mar Menor, ella va a abrir la ceremonia. The ceremony will start with Teresa Conesa. As we are here at the Mar Menor, she will also explain a little bit about what is here lying in the middle. Because what we ask you is that when you have your object that represents the water, that you stand up. You can come here, you can say what it is that you want to say, and then you put it here, so that by the end of the ceremony we have connected here the voices of the waters together. Entonces, para la ceremonia, te invitamos que te puedes poner de pie en el círculo. Ahí tienes el tiempo en lo cual puedes decir lo que el objeto quiere decir, de la voz del agua que representas. Y ahí puedes poner el objeto ahí en la bandera que está ahí. Y así, al final de la ceremonia, tenemos las voces de los aguas ahí juntos. Antes de pedir las voces de los videógrafos, ¿hay alguna pregunta sobre la ceremonia? Before I ask the videographers to present themselves briefly, is there any question about the ceremony? Ok, entonces voy a la catalana. Catalana no. No sé, muy contenta de estar aquí, muy contenta de conocer esta parte de España. Tengo piel de gallina un poco. Que si alguien no quiere que grabemos, que lo diga. If someone doesn't want to be recorded, you can also say it. You can always say it to us, and we won't film you. Thank you for... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo te llamas? Me llamo Elena y tengo la piel de gallina, es lo que he dicho. I have like a chicken skin.
Bueno, yo soy Anastasio, vengo por el Mar Menor también. Estoy formado también de otro grupo de trabajo en materias negras, de flautas. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es extraordinario. Es verdaderamente una maravilla. El que podamos estar todos juntos con sentimientos muy encontrados sobre todo lo que está pasando en el mundo, porque no es solamente del Mar Menor, del Mar del Norte, de otros mares, todo esto está pasando en todas partes. Y empezamos a hacer algo aquí nuevo, extraordinario, que va a hacer que las cosas empiecen a cambiar y que la gente empiece a sentir otras cosas necesarias para que la vida siga existiendo en la tierra, que es cuidar del agua. Muchas gracias. A usted. Hello everyone, I am Pietro. I am from Italy and California as well. I am very honored to be here and I hope that I can amplify this story through my phone. Hola a todos, soy Daniel, Italia y Colombia, y el sentimiento es agradecido por dejarnos estar acá. Muchas gracias. Hi, I'm Joe. I am from the UK, but live in Venetian Lagoon. And yeah, I'm very curious to find out how the next few years go. Looking forward to exploring it with all of you. Thank you. So now I invite the Sacred Silence to come with us. Ahora invito al silencio sagrado para acompañarnos y voy a dar el micrófono a Teresa Conesa y Sally, you can. Bueno, soy el Mar Menor y aquí tengo los seres que lo habitan, más bien lo habitaron. Los seres que habitan todas las aguas y los seres, los humanos que necesitamos también de ellas. Yo soy Mar Menor. I'm the Mar Menor and I represent the animals that live in me, or really, better said, the animals that used to live in me. Fue un punto de partida para un grupo no pequeño, sino inmenso, en el que nos involucramos la ciudadanía en decir basta ya. It was a starting point for a group, not a small group of people, but an immense group of people, of citizens of Murcia, who said, we've had enough. Aquí hay personas que esta andadura la reiniciaron muchísimo antes. Este activismo lo iniciaron muchos años antes. Here, there are also people who started this activism many, many years ago. Pero tenemos algo en común, y fue una pandemia mundial. We all have something in common, and that was a world pandemic. Pensamos que íbamos a encontrar nuestro querido ecosistema en mejor estado del que lo encontramos, puesto que pensábamos que al estar confinados en nuestras casas, we thought that we would find our lovely Mar Menor in a better state because of the pandemic, because everybody was locked away in their houses. con la necesidad de disfrutar
después de un confinamiento total en los domicilios, but people felt the need to enjoy their lives and to come outside after such a long period of confinement. ahí comenzó nuestra lucha y empezamos a decir basta ya, porque nos encontramos, nuestro querido Mar Menor, muy degradado, muy dejado, muy abandonado. And that is when we started to fight properly, and we said this is enough. After the pandemic, when we came out of our houses and we found our beloved Mar Menor in a state of total contamination and in a horrible state. Salimos a las calles, comenzamos aquí en esta pedanía a movilizar, a concienciar a la ciudadanía. We went out, we were in the streets, and we started to help people to realise, to make people realise the problems of the Mar Menor. Y trabajamos a día de hoy incansablemente, más unidos que nunca, todos más unidos que nunca, por darle vida a este Mar Menor. A este Mar Menor que a la misma vez abrimos las puertas para que sea el Mar Menor y todas las aguas que habéis venido a él. And we're still working day to day in a tireless manner, in a very united manner, to make sure that we can do everything we can for the Mar Menor. Para ello, para todas las aguas, quisimos dar esperanza. Salimos a la calle a coger firmas y entre todos conseguimos rebasar la cantidad exigida. We wanted to make sure everybody felt hope for all the other bodies of water around the world. So we were out there in the streets tirelessly getting signatures and helping to look after the Mar Menor. Dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, derechos como tenemos las personas, a vivir, a que todos estos seres que ya no les vemos en el mar, podamos darle vida. Estos seres que hoy en día los tenemos en cautividad, algún día, mejorando las aguas, la calidad de las aguas y del ecosistema, podamos soltarlos y que comiencen a procrear. We want these animals, which are now only living in captivity because of the degradation of the waters of the Mar Menor, we want these lovely animals to be able to be released back into their proper home, into the Mar Menor. Este ecosistema, que para nosotros es único, es un mar de aguas tranquilas, de aguas cálidas. Nos ha dado tanto que jamás pensábamos que íbamos a luchar incansablemente, sacando las fuerzas de donde no creíamos tenerlas. This beautiful ecosystem, this calm, transparent waters, we have been fighting tirelessly to try to return it back to what it used to be. No lo hicimos esa vez solo, lo volveremos a hacer cada vez que haga falta. Hemos abierto la esperanza a muchos continentes y a muchas aguas. Aquí está el ejemplo, sois vosotros, que también amáis tanto vuestros ecosistemas, que habéis cogido trenes, barcos, aviones, lo que haga falta, y os habéis venido hasta aquí para unirnos entre todos y fusionarnos en estas aguas. I'll try. I thank you very much for coming this distance. We know that you love your ecosystems as much as we love our Mar Menor, and we will continue to go out in the streets and to fight tirelessly to look after this amazing ecosystem. And thank you all very much for coming from your own lovely ecosystems where you've come from. Hemos hecho este primer hermanamiento de aguas europeas, pero habéis abierto las puertas al mundo, no será el único. Creemos y queremos que sea el principio de algo maravilloso que está por surgir. We want this to be only the beginning, the first step in this fantastic sisterhood and international joining of people who love their bodies of water in their own countries. Solamente os digo más, estos caballitos y estos seres tenéis que disfrutarlo, todos los que estáis aquí, porque son para deleitar al mundo entero cuando lo conozcan, estas aguas, que os acariciarán una vez que os metáis dentro.
Just one last comment. I want you to enjoy the seahorses, and we hope that maybe you're lucky enough to see one when you go into the Mar Menor and receive that loving embrace from the water. Soy Tere y soy Mar Menor. Muchas gracias, Teresa. Esta es la primera persona que introduce la voz del agua, la voz del Mar Menor. Thank you, Teresa, for introducing the first voice of the water, the voice of the Mar Menor. Now the space is open. Bridgewater feels called to be the next one to speak. Ahora el espacio está abierto. Entonces, ¿quién se sienta ahora llamada a ser la siguiente persona para dar voz al agua? Te agua, go on. I am the river is me. You are the oceans are you. I am the river, and the river is me. You are the oceans, and the ocean is you. That's the wrong language. Yo soy el río, y el río soy yo. Vosotros sois el océano, y el océano sois vosotros. Quiere tener te guay, Hawaii, un Hawaii. I am the rain. Yo soy la lluvia. You are the rain. Sois la lluvia. Que te I leave this in. This is the chord. The chord. This is the chord. The call, okay. Yo dejo esto aquí. Esto es el llamamiento. Agua fanganui, ko te tau toko klarela, Mar Menor. I tēnei o te agua o te tangata, Europe. Ke te wai o Taki, the first river in the world. El primer río del mundo. Hinga o kaena. Tranqui, no me molestas, ¿eh? Solo quiero pasar.
Thank you, Wanganui and Clara River. Voy a hacer más micrófonos aquí. The space is open for the next water, and the Venice Lagoon will present. He traído unas plantitas desde la laguna de Venecia que están un poco raras. ¿Cómo tengo solo dos manos? Carolina, ¿me puedes ayudar? I have these little plants from the Venice Lagoon, and they're looking a bit strange. Can you help me, These are plants called portulaca. That is one of the plants that, with its tiny but strong roots, keeps the lagoon together and protects it from erosion. Esta es una de las plantas minúsculas que con sus fuertes raíces hace que mantiene todo junto, lo que es la tierra ahí encima de la laguna. These plants are now fighting against the lagoon being transformed into the sea. Estas plantas están liderando la lucha para evitar que la laguna se convierta directamente en mar. Y esas plantas perdimos el 70% desde los años 60 hasta hoy. And we've lost 70% of these plants from the 60s up until now. Al mismo tiempo, hemos perdido 70% de la gente viviendo en la ciudad histórica de Venecia. Well, at the same time, we've lost 70% of the people that used to live in the historical centre of Venice. With some friends, we invited local children to harvest a tiny bit of these plants. Con unos amigos hemos invitado a unos niños de la zona para cosechar estas plantas. And we transformed them into tiny sculptures with metallic paint. Y lo hemos transformado en mini esculturas con pintura metálica. Y esos también han formado parte de unas camisetas, ropa de tirar, para darle nueva vida y enseñar cómo mantener viva a la laguna, es mantener viva a su gente y al revés. You use these plants to make t-shirts with, am I understanding it correctly? Yes. They use these plants to make t-shirts and to avoid fast fashion. I mean, great. Y nada, gracias. ¿Y eso, el color original es ese? El color es más verde. No te lo digo por el original. Bueno, ese es similar al verde natural, pero el violeta no es. Who's next? Hello everyone, thank you for the pieces that already are here together. So I brought a few things, and the first one is the river Spree. I hope she's singing right now. Primero, gracias por las cosas que habéis puesto y hoy traigo un par de cosas. Oigo el río cantando ahora mismo. Okay, you can listen to her on the headphones. I recorded her. Lo he grabado, lo podéis escuchar en vuestros móviles. And the second thing I brought is a big piece of fabric. La segunda cosa es una And we washed it in the river, in the Spree River. And the river right now is very green, it's very eutrophicated. I think you have the same in Mar Menor, we have it in many rivers. Lo hemos lavado en el río y
y está muy verde ahora mismo, hay mucha eutrofización, creo que eso se sufre mucho en muchos ríos. And it smells a little bit, but don't worry. The idea is to that we collectively write wishes for our network on it, and then we bring it to each river here. Somehow we will manage it. Let's talk about this later. Eso dice que no solo es un poquito verde, pero bastante, y vamos todos a escribir un mensaje en esta tela para poner la valija diplomática para llevar a todos los sitios donde hay la exposición. And the last thing is, so we just finished an exhibition in Berlin about the river and water bodies, and there's a lot of people I collected together works, artistic works and urban technological works that will enhance the quality of the river, and it's supposed to create a future vision and a positive idea how we can change with strong images and strong beliefs and hopes. So this is another beautiful moment for this. And I would like to share this with you for the suitcase. Maybe later it will explain itself even more. Acabamos de terminar una exposición allí y queremos mucha esperanza para el futuro y para futuras exposiciones. Muchas gracias. Next. I will speak in English. I'm from Natural Contract Club. I'm the only one here, but I just would like to say the names of our collective. It's Margarida Mendes, Bruna Pauli, Marina Calme, and Loda Brancan. And I brought this needle. Soy la única aquí de mi grupo, de Natural Contract Club. Del Laboratorio de Contacto Natural. Y ha comentado los nombres de sus compañeros que no han podido venir. Because we are going on Monday to Tunis, we are working on a body of water and we couldn't be all here. So I brought a needle. This needle is made from wood along the river Rhône, which is a river that we work with. He traído este trozo de madera, que es una aguja de madera que viene de una zona del río Suiza. In Suiza. And I would like to ask that this goes everyone's hand, that you feel the needle, because this needle, it is... Os pido pasarlo de persona a persona, que todo el mundo lo pueda tocar, lo pueda manipular. This needle is made out of a tree, and this tree has roots that connects us all. Porque esta aguja está hecho de un árbol, y este árbol tiene raíces que nos conectan a todos. And these roots, they go to the river, and the river is water, and brings us life. Estas raíces van al río, y el río es agua, y eso es lo que nos trae la vida. This needle have weaved many stories of loss, grief, stories with the river, myths, legal, all kinds of connections to the river. Esta aguja ha visto muchas historias de pérdida y de problemas legales con nuestro río. We try to develop, it's called the sensorial jurídico cartography, that we use as a proof of evidence of our connection with the river. Hemos intentado demostrar a través de asesoramiento jurídico, ¿no? Para demostrar la conexión que nosotros sentimos con el río. Because we work with different water bodies, we try to weave its connection through a sensorial cartography. Trabajamos con muchos diferentes cuerpos de agua y intentamos weave the threads of sensorial cartography. Vale, intentamos tejer los hilos, hacer como tejer los hilos para
Sensorial. I was just Cartografía sensorial. because if we cannot represent the river with the harms, we can represent the river with its sound, its stories, its image, and his life. And this middle is living that. Si no podemos representar el río con sus daños, sí podemos representarlo con las vidas que tiene. Y esta aguja está tejiendo esta historia. We are the river and the river is us. Somos el río y nosotros somos el río. Suiza. Roma. My name is Thijs, and I traveled from Amsterdam to the Mar Menor together with Chris and Leon and Helena and Caroline. Hola, soy Tess, que vengo de Amsterdam. Hemos viajado aquí para ver a nosotros, ¿no? Con otra persona de Europa. Exactly. And we are deeply inspired by your work. Estamos muy inspirados por vuestro trabajo. And we are learning and trying to represent the North Sea. Estamos aprendiendo e intentando la representación al Mar del Norte. And I want to ask you to touch your ear. Quiero pediros que tocáis la oreja. You have obviously 2 ears. And there's also a part of your ear is inside your head. Tenéis 2 orejas y hay una parte de tu oreja que está dentro de la cabeza. En español es el oído, ¿no? Pero en inglés es la misma palabra. Tenemos la oreja exterior, la oreja interior. Sí, el oído en español, pero en inglés es la misma palabra. And that part has a name, and it's called in English otolit. And fish. Esta parte tiene un nombre y se llama otorito. Yes. And the fish in the river and the fish in the sea. Y los peces en el río y los peces en el mar también lo tienen. And we, as a symbol of listening together, we brought. Como símbolo de escuchar todos juntos, hemos traído. We brought an otolit. El otorito. And it's a symbol of listening to unheard voices in and around the North Sea and elsewhere. Es como un símbolo, hemos traído esta parte del oído, que es como un símbolo para demostrar la necesidad de escuchar a los demás. And it was broken during the trip. Estaba roto durante el viaje, se rompió. And I think that is representing the pain and the loss and the grief of ecosystems. That's also here in the room. Perdona, eso representa el dolor, el daño y la pérdida de ecosistemas. And we're working together to this Sunday. We work to a celebration, and maybe someone wants to help to put this together before Sunday. Aquí vamos a trabajar juntos hasta el domingo y ojalá alguien pueda ayudarnos a repararlo, a juntarlo antes del domingo. Yeah, and we're looking forward to meet and to learn and to listen. Thank you. Tengo ganas de conoceros a todos y escucharos y conoceros. Is it part of a fish's skull? Because I didn't quite understand. No. Sorry. Yeah. It's a bone inside your ear. It's a bone inside our ear, but it's very, very big. Yeah. It's from a big fish. It's a sculpture. It's a sculpture. Es una escultura de un hueso de dentro de nuestra cabeza. Que se llama otolito. Golpe de hueso. Invitamos otra vez el silencio sagrado
He invites again the sacred silence, and the space is open for the next water to speak. El espacio está abierto. Hello, tenemos la Drina. Yes, the Drina will speak. Hello, I bring so many things. Traigo muchas cosas. First, I have this card made from honey. And Primero este corazón hecho de miel. Hecho de honey, ¿no? Yes, yes. Miel, hecho de miel. I have some pictures here. Tengo unas imágenes aquí. I think it's better for you to see than for me to speak. You know, biodiversity in Reka Drina is great. Also, Drina is a refugee and a migratory route for flamingos that are going to Africa. No, not Africa, Turkey. Vemos la importancia de la biodiversidad en estas imágenes. El río está en la ruta migratoria de los flamencos. ¿Flamencos? Flamencos. Sorry, what was your river? Drina. Drina. Ah, I forgot what your name, sorry, yo me he liado. El río se llama Drina, no es el nombre de la ciudad. It is big, almost more than 300 kilometers, and Drina flows through 3 different countries. Es muy largo, más de 300 kilómetros y atraviesa 3 países. Yes, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Serbia. Also, it is the place that connects people. Es un lugar que conecta a la gente. Yes, but people are not aware what we have, Pero la gente no es consciente de lo que tenemos. Also, I'm doing here a book. También tengo aquí un libro. Bridge on the Drina. This man got Nobel Prize. El puente por el Drina. Este libro, este hombre ganó un premio Nobel. Got Nobel Prize. Also, we have this endemic tree. También tenemos este árbol endémico. Tara. And it is in danger because of the climate changes. Y está en peligro por el cambio climático. Do you know how to translate? And this is that bridge on Drina. Este es el puente para lo del título del libro. And he was made in Turkish area. And now, I think in 150. And now it is in danger because of people, because of us. Se construyó, veo en el year 150, vaya, se construyó en el año 150. Oh, se imagina los años que tiene, cerca de Turquía. I think pictures are better than my speech. Que las imágenes mejor que las palabras. And you can see. Ahí tenemos el camino del río. Also, it is very important for us because Drina is very important for people from Serbia because there were a battle on Mountain Cer, and it was first victory of Elias in the First World War. Es un río muy importante para los de Serbia porque fue el lugar de una batalla muy importante para ellos que ganaron la primera batalla que ganaron en la Primera Guerra Mundial. And that's it. I bring some stones. También tengo unas piedras. And thank you. Thank you so much. Yeah, take your time to organize it a bit the way that you wanted it. El espacio está abierto otra vez.
space is open for another voice of water. I see someone, there's someone in the back and someone over here. I say we start in the back, Hi everyone, I thought I should follow on from my friend and colleague and compatriot from Serbia. Yo sigo después del compatriota de Serbia. Okay, slightly more complicated story than hers. When I was born, it was Yugoslavia. Un poquito más complicada mi historia que la suya, que cuando yo nací era Yugoslavia. And we had an exit to the Mediterranean Sea through the Adriatic Sea. Teníamos una salida al mar Mediterráneo a través del mar Adriático. And as a child, we used to go there for summer holidays for a month at a time, 2 months. And de pequeña íbamos ahí de vacaciones durante un mes. Either to Montenegro, Slovenia, or Croatia, former Yugoslavian countries. Los países que mencionas antes eran parte de Yugoslavia, Croacia, Montenegro. And I utterly fell in love with the sea, with the light, with the feel of it, with nature, with people, with just the feel of it, really. Y me enamoré completamente de la sensación que te da estar en el mar y cerca del mar. Sadly, in the meantime, my country fell apart, so we're all separate countries. Lamentablemente, durante estos años, mi país se rompió, se quebró y ahora son países separados diferentes. So Serbia doesn't have an exit to the Mediterranean Sea, but my heart still does. Así que Serbia hoy en día no tiene salida al mar Mediterráneo, pero mi corazón sí tiene ese camino derecho. So that love stayed with me all the way through, so much so that I did my master thesis on the destruction of the Mediterranean Sea some 20 years ago. Quedaron conmigo estas memorias y por lo tanto hice mi máster 20 años después sobre el mismo tema. And then I became part of the Global Alliance for the Rights of Nature, and we started the European Hub. And then I thought there is something that we can do, and that's a declaration for the rights of the whole of the Mediterranean Sea. Y me hice miembro de la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza y pensé que podemos intentar conseguir esos derechos para el mar Mediterráneo. I've got a little bottle here with water and a little bit of sand, and thanks to Leah who collected it from her French coast, so I'm going to place that there. Tengo mi poquito de agua con su poco de arena y muchas gracias a Leah por coleccionarlo de su parte del Mediterráneo ahí en la costa francesa. I'm sure you all know how the sea feels, especially people from Mar Menor, because it just amplified all over the coast with 21 nations, well, countries, and many more nations, many more religions, many more problems. Seguro que todos sabéis cómo siente el mar en vuestro cuerpo y el mar Mediterráneo es un poco más complicado porque tiene 21 naciones que están alrededor. 3 minutes are really not enough, so I'll stop at that because as of recently I also started representing or jointly co-representing a small, and I'll be very brief about it, a small river in eastern Serbia. Hace poco, dejo de hablar del mar Mediterráneo porque otro tema, hace poco he empezado a ser representante de un pequeño río de Serbia. And what's interesting about that, I mean, it's incredibly polluted river by the Chinese nearby mine. Es increíblemente contaminado por los chinos. Mine, por las minas. So what we are hoping to achieve there with the local community is restorative justice for that river. Y lo que queremos conseguir con la comunidad de la zona es justicia restaurativa para este río. So fingers crossed for both of our waters and ecosystems. Incredibly happy to have also our friends from Montenegro here. Makes my heart sing. Thank you, girls. Yes. Así que nos cruzamos los dedos por nuestros dos cuerpos de agua y estoy muy contenta de tener
mis vecinos aquí de Montenegro también. And from my friends from Gar as well. Y también de lo de Francia. And incredible Sobre todo del Mar Menor, everybody. digo del Mar And I want to Menor. connect with you and River Sisters, absolutely beautiful again. So thank you. I'm just going to leave you for a surprise. Y gracias a todos que me voy antes de que me eche a llorar. Just a tiny, don't, before I break the Una cosita más antes de que me vaya, de verdad, perdón. For all our friends connected to the Mediterranean, if you would like to join me in the decoration, because we are trying to connect hands and to create a network and really, you know, do something concrete on the ground. Para todos mis compañeros del mar Mediterráneo, hablar conmigo, estamos a intentar crear una red de todas las personas conjuntas. Thank you, Zoe. Here you already have someone in common. Yes, so the Mar Menor also has a problem with mines, and here is a t-shirt documenting that. España también. Murcia también, Mar Menor. Gracias. Entonces, yo creo que hay dos aguas más que todavía no se han presentado. I'm thinking we still have 2 waters left that haven't presented themselves. So, after that, we will go to the break. So for those 2 waters, I'm inviting again the sacred silence. Entonces, vamos a tener una pausa después de las presentaciones de 2 aguas más. Entonces, para estas presentaciones de los 2 aguas, invito otra vez el silencio sagrado. Who wants to present? Speak together. River Sisters from Krakow, Poland, Polonia. Como las hermanas del río de Cracovia en Polonia. And our favorite question for you all is what is the name of your river or your water body? Y nuestra pregunta favorita para todos es ¿cuál es el nombre de vuestro río o vuestro cuerpo de agua? So we bring the board with the name of our river. Así que hemos traído nuestro cartel con el nombre de nuestro río. And our skills and the tools for you to prepare your boards. Y hemos traído también las destrezas y el conocimiento para que podáis preparar vuestro propio cartel. Also, we bring some photos for the suitcase, like a postcards. También hemos traído unas fotos, pero ya que es para la pista, son más como postales. With our documentation of our happenings in Poland, so you can watch like the video. Y esto documenta los acontecimientos, las cosas que están ocurriendo ahí en Polonia. And speaking about the needle, y hablando de la I aguja, will tell you about one of our projects. Vamos a contar sobre uno de nuestros proyectos. Because Vistula River is still really beautiful white river, because Poland in past was poor and has no money to destroy this river. There's no money for regulating this river, and in communist time only built one dam. El río Vistula sigue estando precioso porque Polonia fue un país pobre en el pasado y no teníamos el dinero para destruirlo. Por lo tanto, solo han podido construir una presa, una contraporada. And Vistula River, in big part is white, has a lot of islands, can build islands, and we've got a very rare ecosystem, and many birds which disappear in Europe find place to live on Vistula River. El río Vistula es muy ancho en algunas partes y tiene muchas islas, y ahí buscan hábitat muchos pájaros que no tienen donde habitar en otras partes de Europa. Now we are in the European Union, and now we've got more money for destroying nature, unfortunately. And last time in Poland we destroyed
12,000 of small rivers put in conflict because money from European Union. Ya que somos parte de la Unión Europea y ahora sí tenemos más dinero para ir destrozando la naturaleza, de momento, desde nuestra entrada en la Unión Europea, hemos destrozado 12, did you say 12,000. 12,000 pequeños ríos. Han destruido desde la entrada, destruido, me imagino que contaminado, estropeado de alguna manera. And in 2017, our new right-wing government have a great idea to change rivers into wastewater transport. En 2017 nuestro gobierno de derechas decidieron usar el río como forma de transporte. So they want destroy not small rivers like 5 years ago, but now they want destroy our huge rivers. Así que ahora no solo están dañando, destrozando nuestros ríos pequeños, también tienen la vista en nuestro río grandísimo, nuestro río gigantesco. So in Poland, 40 ecological organizations gathering together in coalition Save Rivers, and river system are visual support and communicating support for them. Así que se han juntado muchos grupos ecológicos en Polonia y las hermanas del río somos el apoyo visual para ayudar a estos grupos ecologistas que se han juntado. And you know, Vistula is big, and Loara is big, and another huge river because we got many thousand, hundreds sisters. And we believe in it, that, you know, we connect each other. So our idea was to rescue Vistula River. We can do it. We feel very weak, and we see that people completely are not aware, no interesting in nature. So maybe to rescue Vistula River, other rivers come to help her. El Vístula es tan grande porque entran en él muchísimos otros ríos y hemos visto que nosotros somos un poco débiles. Necesitamos que las personas de los otros cuerpos de agua también se junten a nosotros, como se juntan los ríos. So we ask friends to give the voice of the nature, give the voice to the water, give the voice to the rivers. And maybe last thing what I say, that Así que hemos pedido a los amigos que dan voz a los. It's about fashion. You know, in 1 year, after our first huge protest to save Vistula against dam, no journalists, no media are interested in our protest. Después de la primera protesta inmensa contra la presa que quieren construir el gobierno de derechos que tienen ahí, se dieron cuenta que nadie quería escuchar. So maybe we should create fashion for the rivers and take attention of fashion media. Maybe it will be easier. Women, female media will be writing about dams and destroying nature. Así que decidimos hacer una moda para los ríos y pensamos que así los periodistas, chicas, las femeninas, a lo mejor pueden ayudar. And we, like you here, we for 2 months sewing from second-hand swimming suits, we gathering swimming suits from second-hand and sewing slogans on swimming suits, and then voting down. Así que llevamos 2 meses recolectando bañadores de segunda mano y cogiendo y diciendo los eslóganes en los bañadores. And we voting down whole Vistula River, and in big cities we organize protests as a fashion show. Así que iban bajando el Vístula, ¿no? Y en las grandes ciudades pararon a hacer un espectáculo de moda. And also go to Minister of Inland Transport with the petition in swimming.
También han ido a ver al ministro de Transporte Interior con sus trajes para hablar con Yeah, we're still fighting. Our government still building this dam. It is very difficult for. We are 5 years in protest. We try to gathering people. Maybe now you give your support for us, and we try give our support to Mar Menor, to share our imagination, our art, and be with you. Aún así, llevamos luchando 5 años, pero aún así siguen construyendo la presa, el gobierno, y nos gustaría mucho vuestro apoyo y queremos dar nuestro apoyo a vosotros también, a vuestros ríos. Yes, and the ribbon is the symbol of the connection and the together. Y el lazo es el símbolo de conexión y de trabajar juntos. And on the Sunday, it's going to be a ceremony with us and with Teresa, with the tables, and we invite you on the workshops. Y el domingo haremos la sesión de hermanamiento de los ríos con Teresa y os invitamos a todos los talleres que vamos a hacer. Thank you for that. My name is Mariana, so I'm from Moracha in Montenegro. Me llamo Mariana, soy de Moracha en Montenegro. And it's said that rivers are the blood veins of our world. Dicen que los ríos son la sangre y las venas de nuestro mundo. And the Balkans is called the blue heart of Europe. Y los Balcanes son el corazón azul de Europa, Because it still has some of the most wild rivers left in all of Europe. So they're free flowing and wild because of course there hasn't been much industry, there hasn't been much wealth. So a lot of them are still wild and free. Y tienen ríos salvajes y libres. Son los mejores, los más salvajes y libres de Europa, ya que un país algo pobre no han tenido mucho dinero para igual que los de Polonia no han podido desarrollarlo. But because most other rivers have been destroyed in Europe, all the hydrodam companies are looking into the Balkans, and there's 3,500 dams planned in the next years. 3,500. Ya que ya han destruido los otros ríos de Europa, hay muchas empresas hidrográficas que están mirando los ríos de los Balcanes y están en proyecto 3.500 presas para los próximos años. Which would destroy nearly all of the wild rivers we have left. Lo cual destruiría completamente los ríos salvajes que nos quedan. And Moracha here is one of these last wild and free rivers, and it starts in the beautiful north of Montenegro in the mountains. La Moracha, lo que tenemos aquí en el frasco, es uno de los últimos ríos libres y salvajes que tenemos que empieza en las montañas. Yes, and it flows down the country through so many villages, communities. It feeds them of drinking water, gardening water. It sustains all of these small villages. Fluye a través de muchísimos pueblos pequeños y les da de beber y les da para regar. Then it flows through the capital city, Podgorica. So this river Moracha flows through the capital. Después atraviesa la capital, Podgorica. And most of the drinking water for nearly all of Montenegro comes from Moracha and from Podgorica. Y casi todo el agua bebible, el agua potable que tienen en Montenegro viene de este río Moracha. And then it flows into the second largest river in all of Europe called Skadar Lake. Después se junta con el segundo río más grande de toda Europa que se llama Skadar Lake. Skadar. Yes. Skadar, it's a lake. It's the second biggest in Europe. Se junta al lago, perdón, no es río, el segundo lago más grande de Europa, Skadar. Yes, so this water is so important not only for so many humans,
but also different species in the lake, in the canyons, but also all the small villages and communities. And right now, they're planning 5 hydro dams on this river. Este agua no solo es importante para regar, pero también para los animales que viven en él. Y ahora mismo están planeando, did you say 2? 5 presas. Yeah. So this is kind of what we want to represent is we want these rivers to stay wild and free because we don't have many of these left. So this is what I really want to bring out to this, to try and see what we still have left and really protect this wilderness that we have. Queremos proteger estos últimos rincones de naturaleza y estos últimos rincones silvestres que tenemos en Europa. Yeah, thank you. Bueno, muchísimas gracias a todos los aguas que están presentes aquí. Thank you so much to all the waters that are present here and that have spoken. This is a confluence of waters. Esto es una confluencia de aguas. Lo que hemos asistido ahora, escuchado ahora, fue lo que es un diálogo entre aguas. This was what we have seen now and in which we have participated is a confluence of waters, a dialogue of waters. We are going to enter our first break. In the break, you have 3 tasks. Vamos a entrar en nuestra primera pausa. Durante la pausa hay 3 tareas. La primera tarea es descansar. La segunda tarea es pensar si quieres llevar a cabo un grupo de trabajo. Yo creo que Mirche va a poner papeles blancas en algún sitio y ahí puedes ponerlo. Los azules. Muy bien, entonces ahí, en el papel azul, ahí puedes poner tu grupo de trabajo. Y la tercera tarea es hablar con la gente con quien quieres hablar. So there are 3 tasks during the break. One is to rest. The second is to think about the working group that maybe you want to initiate. And on the door over there is blue paper. That's where you can write your working group. And the third task is to talk with the people that you want to talk with. Is there anything else that needs to be said before we enter the break? ¿Hay algo que todavía se necesita decir antes de entrar en la pausa? Estamos de vuelta aquí a las 12, puntualmente. We are going to be back here at 12, punctually, because then we have 1 hour that is dedicated entirely to the diplomatic suitcase. Señores, atrás, gracias. So we're going to be back at 12, and then we will have 1 hour dedicated to the diplomatic suitcase. Tenemos 1 hora, desde las 12 hasta la 1, dedicado a la valija diplomática. Tere. Bueno, lo que nosotros vamos a aportar a la valija diplomática es un poquito solo de lo que después haremos. Pero quería decir que ahora en el descanso, quien quiera tomar unas galletas, allí hay. So, there's water here that you can drink. No, that was a joke. There are cookies over there that you can eat. So with that, I say we start to break and see you back in 15 minutes. Empezamos la pausa. Okay.